Antes de seguir, suscríbete. Este canal no es para hacer bulla, es para que encuentres tu verdadera voz. La que cambia tu vida. La que te devuelve tu sitio. Suscríbete y empieza a hablar de verdad. Desde pequeños nos enseñaron a callar. Calla en clase. Calla si eres niño. Calla si eres niña. Calla si no tienes experiencia. Calla si no sabes bien cómo decirlo. Y sin darnos cuenta, fuimos apagando nuestra voz. No la física. No la de las cuerdas vocales. La verdadera, la voz interior. Pero aquí va la verdad, tú ya naciste con una voz que brilla. Solo que te enseñaron a esconderla. La mayoría de personas no brillan cuando hablan no porque no puedan, sino porque han aprendido a dudar de sí mismas. Y lo más triste no es que otros no te escuchen. Lo más triste es cuando tú mismo dejas de escucharte. Cuando tu voz interior te dice esto no me gusta, y tú lo ignoras. Cuando tu alma grita esto no es para mí, y tú haces como si nada. Cuando quieres decir basta, pero sonríes para evitar el conflicto. Así es como apagamos nuestra voz. Así es como nos hacemos invisibles. Pero hay personas que brillan cuando hablan. Y no tienen que gritar. No tienen que tener estudios. No necesitan aprobación. Lo único que tienen es presencia. Tú las has visto. En una reunión, en la calle, en una conversación cualquiera. Hablan y no dicen 1000 palabras, pero cada palabra cae como una piedra en el agua. Dejan eco. Y tú no sabes por qué, pero algo en ti se mueve. Eso es lo que significa brillar cuando hablas, no impresionar, sino impactar. No convencer, sino conectar. No fingir seguridad, sino tener verdad. Y esa presencia no se logra aprendiendo frases bonitas. Esa presencia nace cuando tú te tomas en serio a ti mismo. Cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que dices están alineados. ¿Quieres brillar cuando hablas? Entonces deja de hablar como si pidieras permiso. Deja de mirar a los demás esperando su validación. Deja de suavizar lo que sabes que es cierto solo para no incomodar. Tu voz no necesita sonar perfecta. Necesita sonar auténtica. La autenticidad no grita. No presume. No se disfraza. Y por eso, cuando habla, brilla. Esto apenas comienza. En la siguiente parte veremos por qué la mayoría habla desde el miedo, y cómo romper ese patrón para siempre. Si quieres que tu voz vuelva a ser tuya, sigue. Aquí vamos a trabajar desde dentro, palabra por palabra. Suscríbete antes de seguir, porque aquí no venimos a aprender técnicas para hablar bonito, sino a recuperar tu voz. La verdadera. La que perdiste por miedo, por vergüenza, por no querer incomodar. Este es el espacio donde vuelves a ti. Donde hablar no es un acto de valentía, sino de coherencia. Porque si algo apaga la voz de una persona es el miedo. Miedo a equivocarse. Miedo a ser juzgado. Miedo a no ser suficiente. La mayoría de personas hablan desde ese lugar, desde el miedo. Hablan para no quedar mal, para no ser rechazadas, para no parecer vulnerables. Y el problema es que cuando hablas desde el miedo, tus palabras suenan vacías. Aunque digas lo correcto, no suena verdadero. Porque el miedo debilita tu tono, corta tu mirada, traiciona tu intención. El miedo convierte tu voz en un disfraz. Pero no naciste para hablar disfrazado. Naciste para hablar desde tu centro. Y para eso necesitas romper el patrón, dejar de pedir permiso para ser tú. ¿Cuántas veces no dijiste lo que pensabas solo por evitar un conflicto? ¿Cuántas veces hablaste como esperaban de ti, no como realmente sentías? ¿Cuántas veces le bajaste el volumen a tu verdad solo para no perder la aprobación de alguien? Cuando haces eso una vez, no pasa nada. Pero cuando lo haces todos los días, durante años, tu voz se entierra. Y luego, cuando quieres usarla, ya no sabes cómo. No sabes qué decir, ni cómo decirlo, ni si tienes derecho a decirlo. Ahí es cuando el miedo toma el control. Y para liberarte, no necesitas gritar. Necesitas sanar. Necesitas empezar a hablar aunque te tiemble la voz. Necesitas expresarte aunque no sea perfecto. Porque mientras más hables desde tu verdad, menos espacio le das al miedo.
Nadie brilla cuando habla desde el temor. Brillas cuando hablas desde tu verdad, desde tu centro, desde tu conciencia. El miedo se vence con exposición. Poco a poco. Palabra por palabra. No te castigues si aún te tiembla la voz. Solo no te calles. Porque cada vez que hablas desde ti, aunque sea un susurro, estás regresando. Y tu voz se fortalece. Esto no es magia. Es práctica. Es presencia. Y es decisión. La decisión de no volver a esconderte detrás del silencio. En la siguiente parte, vamos a hablar de cómo generar impacto con tus palabras sin necesidad de gritar ni de convencer. Porque brillar al hablar no es hablar más fuerte, sino más consciente. Si esto resuena contigo, sigue. Aquí no aprendemos a hablar para que nos escuchen, sino para por fin escucharnos a nosotros mismos. Antes de seguir, suscríbete. No por obligación, sino por compromiso contigo. Porque si estás aquí es porque sabes que tu voz vale, aunque te hayan enseñado a callarla. Suscríbete si estás listo para recuperar eso que el miedo te quitó, tu capacidad de hablar con poder, sin necesidad de gritar. Porque brillar cuando hablas no significa dominar una conversación. Significa dejar huella con lo que dices. Hay personas que hablan y olvidamos sus palabras al instante. Y hay otras que apenas dicen 2 frases y algo en ti cambia. ¿Por qué? Porque hablan desde una verdad que no se finge. Desde una presencia que no se puede comprar. Lo que realmente impacta no es lo que dices, sino desde dónde lo dices. Si hablas desde el ego, se nota. Si hablas desde la inseguridad, se nota. Pero si hablas desde el alma, también se nota. Porque cuando hablas desde un lugar interno limpio, desde un corazón en paz, cada palabra tuya lleva peso, aunque sea suave. El impacto no viene del volumen. Viene de la claridad. Viene del silencio interior que precede a la palabra. Por eso, las personas que más impactan con lo que dicen son aquellas que también saben callar a tiempo. Escuchan. Observan. Sienten. Y cuando hablan, no llenan el aire de palabras vacías. Dicen lo necesario. Dicen lo que nadie se atrevía a decir. Dicen lo que tú necesitabas escuchar sin saberlo. Y eso no se estudia. Eso se cultiva. Cultivando verdad. Coherencia. Intención. Si quieres generar impacto al hablar, trabaja primero en tu mundo interno. Porque tu palabra no tiene fuerza si tu vida está desconectada de ella. Si dices sé fuerte pero tú no enfrentas tus miedos, tus palabras suenan huecas. Si dices sé tú mismo pero tú vives mendigando aprobación, tu voz no brilla. Pero si vives lo que dices, aunque no seas perfecto, se nota. Y eso impacta. El mundo no necesita más discursos bonitos. Necesita más personas reales que hablen con propósito. Que hablen desde el compromiso de dejar algo mejor después de cada conversación. Porque todos podemos hablar. Pero no todos dejamos huella. Y si tú quieres ser uno de los que sí, entonces empieza por preguntarte, ¿desde dónde estoy hablando? ¿Desde la herida o desde la sanación? ¿Desde el ego o desde la compasión? ¿Desde el deseo de ser escuchado o desde la intención de aportar algo verdadero? Cuando cambias el lugar desde el que hablas, cambias el impacto de tus palabras. Y eso es lo que te hace brillar. En la siguiente parte vamos a entrar a lo más profundo, cómo hablar con autoridad sin agresividad, cómo decir tu verdad sin lastimar, y cómo mantenerte firme sin perder la calma. Si quieres aprender a ser voz, no ruido, sigue. Lo mejor está por salir de ti. Antes de seguir, suscríbete. Porque este canal no es solo para que hables mejor, es para que hables con alma. Para que tu voz deje de ser eco de otros y empiece a ser tuya. Suscríbete si estás listo para dejar de pasar desapercibido cuando hablas. Porque lo que viene aquí es lo que nadie te enseñó, cómo hablar con autoridad sin imponerte, cómo decir tu verdad sin herir, y cómo mantener tu centro aunque el otro pierda el suyo. ¿Te ha pasado que alguien habla fuerte pero no inspira respeto? ¿O alguien habla suave pero su palabra pesa? Eso es porque la autoridad no está en el tono, sino en la raíz. Quien está arraigado en lo que cree, no necesita elevar la voz. Su coherencia habla primero. Y eso se siente. Una persona con autoridad verdadera no busca dominar, busca expresar con claridad.
No ataca, afirma. No impone, sostiene. No grita, transmite. Hablar con autoridad no es hablar más duro. Es hablar desde lo profundo. Es cuando tú sabes que lo que estás diciendo tiene valor porque tú ya lo viviste, lo reflexionaste, lo defendiste incluso en tu soledad. La autoridad nace cuando tú te conviertes en testimonio de lo que dices. Y por eso, cuando hablas, no solo estás informando, estás inspirando. El otro lo siente. Percibe que no estás tratando de ganar. Estás simplemente expresando algo que tiene peso propio. Ahora bien, decir tu verdad no significa aplastar la del otro. No es necesario ser violento con las palabras para ser firme. Puedes mirar a alguien a los ojos y decir lo que piensas con total calma, sin levantar la voz ni alterar tu respiración. Eso es poder. El verdadero poder no se nota por el ruido que haces, sino por la paz que mantienes. Si algo te hace perder los papeles cada vez que hablas, no es poder, es herida. Cuando aprendes a hablar desde tu centro, puedes incluso incomodar con dulzura. Puedes defender un límite con respeto. Puedes decir no sin culpa. Porque ya no hablas desde la necesidad de proteger tu ego, sino desde el deseo de estar alineado contigo. Y entonces ocurre lo mágico, tu presencia se expande. Tu palabra cobra vida. Y tú te vuelves inolvidable. Porque la mayoría solo busca tener la razón. Pero tú empiezas a hablar con una intención mayor, construir verdad, respeto, dirección. En la siguiente parte, vamos a tocar el final más poderoso, cómo lograr que tu palabra transforme, inspire, despierte. Porque una cosa es brillar cuando hablas, y otra, encender a otros con lo que dices. Si estás listo para eso, sigue. Porque tu voz tiene fuego, y aún no lo sabes, suscríbete antes de seguir. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti quiere más. No solo hablar mejor, sino hablar con propósito. Hablar para transformar. Para despertar. Para dejar huella. Suscríbete si quieres convertir tu voz en herramienta de luz, no de ruido. Porque aquí no solo hablamos para ser oídos, hablamos para encender. Y eso es lo que diferencia a quien brilla cuando habla. Hay quienes solo llenan el espacio. Y hay quienes, con una frase, con una historia, con una mirada, cambian el curso de otro ser humano. Porque su voz lleva presencia. Lleva cicatriz. Lleva profundidad. Y sobre todo, lleva una intención clara, despertar algo en el otro. No manipularlo, no controlarlo, no impresionar. Despertarlo. Las personas que brillan cuando hablan tienen algo en común, hablan para servir. Y por eso su palabra no viene del ego, sino del alma. Te hacen pensar. Te hacen sentir. Te hacen recordar lo que ya sabías pero habías olvidado. Y eso no se logra aprendiendo técnicas de oratoria. Eso se logra siendo honesto contigo mismo. Porque mientras más auténtico eres, más auténtico se vuelve tu mensaje. Y esa autenticidad conecta con algo universal, con la verdad. Quien habla desde la verdad toca algo en ti. Y tú lo sabes. Lo has sentido. A veces alguien dice algo sencillo, pero lo dice con tal conexión, con tal verdad, que te marca. Te deja diferente. Eso es lo que tú también puedes hacer. Tú puedes ser esa persona que deja huella. Pero para eso tienes que dejar de hablar para caer bien y empezar a hablar para elevar. Para sumar. Para encender. Si tienes una historia, cuéntala. Si tienes una herida, transfórmala en mensaje. Si tienes una convicción, exprésala sin disfraz. Y no esperes a que todo esté perfecto. Habla desde donde estás. Con lo que sabes. Con lo que has vivido. Habla aunque te tiemble la voz. Porque en ese temblor hay más verdad que en 1000 discursos falsos. Tu historia, tu visión, tu sensibilidad, tu forma de decir las cosas, todo eso puede ser medicina para alguien. Pero solo si te atreves a mostrarlo. Así se brilla cuando se habla, no con frases armadas, sino con vida. Con alma. Con fuego. Porque tu voz es eso, fuego. Y puede encender. Puede transformar. Puede liberar. Pero solo si te la crees. Solo si te comprometes.
solo si te respetas lo suficiente como para dejar de callar lo que te hace real. El mundo ya tiene muchos expertos. Pero necesita más voces con corazón. Voces que no solo hablen, que despierten. Que eleven. Que sanen. Y esa voz puede ser la tuya. Si llegaste hasta aquí, es porque ya está despertando dentro de ti. Sigue. No te detengas. Que tu voz no pase desapercibida otra vez. Brilla. Y haz que cuando hables, el mundo escuche algo que no sabía que necesitaba oír.